Vivir en un pueblo, la verdad, y más en Apia Risaralda, es el paraíso. Un municipio pujante, un municipio berraco, un municipio capaz. Yo a Pía lo amo y lo amo demasiado. La tierra que me vio nacer. Mucho lo vemos como un estilo de vida, porque el barrismo es un estilo de vida. Es un espacio donde se albergan diferentes culturas, diferentes gustos, diferentes pensamientos. Para mí, tres cosas importantes: Dios, mis viejos y América. La finca ha venido ya por 3 generaciones. Primero era mi abuelo, después pasó a mi papá y pues ya ahorita la tenemos nosotros. Empezamos a desarrollar pues otras alternativas económicas normalmente a las que era el café, y fue darle ese valor agregado de tomar la bebida más representativa a nivel nacional y mundial como es el café. Entonces empezamos a trabajarle a los procesos de café tostado, empezamos a sacar pues nuestra propia marca, que es Café Yuyo. Empezamos a sembrar otro tipo de variedades pues acá en la finca, de hacer procesos en lavado, en honeys, en naturales, y apuntarle mucho pues a este enfoque y a otra línea diferente de la caficultura. Apia es un municipio con unas capacidades y con un talento humano increíble. Ha venido creciendo de una manera impresionante en todos los ámbitos comerciales, turísticos, empresariales, y es un municipio que arraiga mucha alegría, mucha pujanza, mucha felicidad, mucho amor, y nada, y Apia es una chimba. La tierra es muy productiva. Ahora con el oro verde, como lo hacen llamar, con el aguacate, mucha la gente que tiene la expectativa pues de algo bueno para cada quien. El cafecito, que es lo que mueve el país y es lo que generación tras generación nos han enseñado, algo que no podemos abandonar, pero tenemos muchos cultivos. En Colombia se siembra demasiada comida, entonces tenemos mucho futuro acá en la tierra. Desde niño, las raíces cafeteras, tíos, abuelos, siempre relacionado con el tema del café. Algo que me apasiona, la verdad es que me apasiona mucho estar entre los cafetales, en la libertad, el aire limpio que de verdad usted respira en un cafetal o en una montaña, los paisajes, es algo que de verdad amaña y enamora cada día más. Y más que ser por herencia de familia, es algo que se debe llevar en el corazón. Ya somos como muy boquisabrosos en el tema de lo del café. Y la diferencia es abismal de un café especial de aquí de la zona, de un cafetero, de un caficultor que se tomó el tiempo de producirlo y tostarlo
para dejarlo acá mismo en el pueblo, la verdad es que es un aroma y un sabor exquisito. Móvil 2 para base. Mi nombre es Brian Steven Yepe Flores, ejerzo en estos momentos mi ocupación como bombero hace 7 años. Lo hago con voluntad, no recibo ningún sustento económico, esto es voluntario y pues es algo que a mí me nace del corazón. Yo a Pía lo amo y lo amo demasiado y en algún momento tendré que partir de estas tierras y me va a hacer mucha falta. Todo nace del corazón, el solo hecho de uno tener como, lo puedo decir, yo tengo un don, para mí yo lo tomo como un don y es servirle a la gente. Y Apía es un pueblo muy colaborador en temas de materia de calamidades. Los bomberos luchan para que el incendio no pase a Chile. Apía tiene un corazón muy grande, la comunidad, créame que se cataloga por ser muy especial en casos de calamidades, de humildad, de muchas cosas. Yo soy una persona que amo lo que hago, que amo de donde soy, amo de donde vengo, que nunca se me ha olvidado de dónde vengo y de dónde soy. Y eso me ha llevado a cogerle más cariño a las cosas mías. Pereira es mío, o sea, el equipo de mi región es lo mío, es lo que me pertenece. Tenemos la obligación o la responsabilidad de llevar ese nombre por todo lado porque es el equipo que me representa, es mi ciudad. Es la región donde todo se me ha dado, donde está mi familia, donde están mis amigos, donde he crecido, donde me he educado. Entonces, esa es como mi historia. Mi papá me comenzó a llevar de pequeño al estadio. Ya más adelantico ya empecé yo a soltarme solo y a comenzar a vivir este mundo de barra, andando estadios, andando ciudades, andando países. Y es un amor que trasciende fronteras. Es un amor que usted siempre quiere estar, siempre quiere ir, siempre quiere estar presente. Para mí, el amar a Pía lo es todo, porque es que es donde yo crecí, donde ha crecido mis padres, donde está creciendo mi hermano, donde crecieron mis amigos. Es donde yo nací, es donde vienen mis raíces y es lo mío, es lo que a mí me pertenece. Entonces, ¿cómo no amar usted su región, su casa? ¿Cómo no amar usted su familia? Entonces, yo creo que nosotros los barristas tenemos eso y es que amamos a muerte de donde somos y eso lo llevamos por todo lado. Bueno, ser hincha del Pereira no ha sido fácil. El que conoce la historia del Pereira sabe por lo que nos ha tocado pasar, por todo lo que hemos tenido que vivir y eso pues desde pequeño se vio reflejado y era, usted es hincha de un equipo que nunca ha ganado nada, pero eso fortalecía el amor y las ganas de seguir alentando al Pereira y era un equipo que no tenía estrellas en ese entonces, no le había ganado a nadie, era un equipo que los resultados no eran muy buenos y habían equipos de mucha moda que ganaban títulos, que eran muy reconocidos a nivel nacional. Y el Pereira era un equipo ahí, olvidado, un equipo que nadie le prestaba atención y eso era muy particular porque pues de todos el único hincha era yo, de pequeñito, yo con mi camiseta del Pereira y todo el resto con camisetas de otros equipos, entonces era a veces difícil porque la recocha que le hacían no era mucha, pero el amor y esa pasión de yo ver a mi papá con su camiseta y sacando pecho porque era hincha del Pereira, a mí me hacía sentir orgulloso. Mi viejo me llevó primera vez al estadio. Esa es la imagen que nunca se me borra y yo creo que a nadie se le borrará la imagen de ver por primera vez la cancha.
Mi viejo ya falleció, pero cada partido lo siento al lado. Cada partido de la nada me salen las lágrimas. Siento al viejo al lado. Entonces por eso digo que cada quien vive el fútbol diferente. Cada quien tiene una forma de mirar el fútbol y la mía es la herencia de mis viejos. Esa fue la noche más feliz de mi vida. Poder estar con mi papá en Sur, abrazado con él y gritando que Pereira había sido campeón. A mi papá, gracias. Yo creo que a uno de los padres le dejan enseñanzas, le dejan virtudes y es normal, ¿cierto? Y todo padre, pues yo creo que lo hace, que le deje a usted virtudes, que le dé valores, que le enseñe cómo sobrevivir en la vida. Pero mi papá tuvo un plus y fue que me enseñó el amor por el Pereira. Mi nombre es Edwin Alexander Restrepo González y soy ebanista y hincha a morir de la América. ¿Cómo veo el pueblo? Expandiéndose cada día más pues en cuestión de vivienda, pero con muy pocas oportunidades para los jóvenes. Eso veo en cuestión de empleo, de estudio. Vamos como cada día de mal en peor, ¿sí pilla? Que hay un joven del campo que le gustó ser cantante o algo, que tenga la oportunidad o a lo menos que tenga una base para estudiar. Pero pues, América es el inicio de la vida mía en el fútbol, pienso yo, porque cuando estaba muy pequeño no tenía un televisor en mi casa y pasé por el parque y vi un partido de la América y desde ese día me encantó el fútbol. Pues hermano, era más de locos, sí pilla, era más como más... Hoy en día pues ya estamos, pues, la responsabilidad de los hijos y pilla, pero en ese tiempo pues no, un miércoles, X o Y, el amigo X, vámonos de viaje, listo, arrancamos sin moneditas, sin nada, como dicen en el cuento, guerreados. Y marica, y ya en día es más duro para nosotros hacer eso, sí pilla, como antes que era... Bueno, nos fuimos para Manizales, vámonos sin un peso, llegamos a Manizales o Armenia o Cali o Medellín. Ya hoy en día es más duro porque ya hoy en día pues, se sigue sintiendo la misma pasión y el mismo amor y ojalá se pudiera hacer. Pero entonces las responsabilidades como que lo llevan a uno a que se cohía un poco de las cosas. Caballo es un personaje, entonces no nos podemos juntar. Un circo cortico como decimos nosotros. Una bomba los dos. Que no es que él dice que hay motos tan fastidiosos, no pueden encontrar a estos dos. Porque armamos el pedo, canzones. Respeto por lo que él es vieja guardia. Él tiene más kilómetros que nosotros y él ha vivido más experiencias que uno. Le ha tocado más tropeles más grandes que a uno, ¿sí me entiende? Ya tiene más kilómetros, como decimos nosotros, muchos más viajes. De tantos años que ha viajado y todo lo que ha vivido. Es una herencia de mi papá y mi tío, porque estando muy chiquito, mi papá le gustaba mucho desde los partidos de la América y pues yo me sentaba ahí a verlo y me empezó a gustar como cuando cantaba un gol o que hasta y fue puta árbitro no sirve para nada, alegándole al televisor.
y uno como así, pero ya no va empezando y ya se le va metiendo ese amor, y ya es cosa inexplicable. No sé cómo voy, no sé cómo vengo, yo solo sé que te vengo a alentar. Es un tema, es una tribuna y se salte y cante hasta quedarse sin voz. Estoy cansado ya con media lengua afuera, mejor dicho. Más seco que toalla travesti. El primer amor de uno prácticamente. Ese es el primer amor mío. Se ríe, se llora, pero nunca se abandona. Por más sufrimientos que le haga meterse el equipo que fue puta, perdió la final. Pero el otro semestre vamos el doble y vamos a seguir dándolo todo. Eso es un amor, pero gigante. Creo que las barras pues, es una cultura alrededor del fútbol y creo que en diferentes espacios todas esas organizaciones pueden participar obviamente apoyando a nuestro municipio, dándolo a conocer por todas esas prácticas que aquí se llevan y mirándolo desde el punto de vista de estas agremiaciones y demás, pues resaltar todo lo que el municipio trae. Las barras tienen muchas cosas buenas obviamente, está la parte social que es como un apéndice de ellas. Obviamente el principal objetivo de una barra siempre va a ser apoyar a su equipo y viajar, ¿cierto? Y su trapo y sus telas y demás, pero con toda esta parte de integraciones, de apoyos a las comunidades, pues obviamente hace resaltar más a nuestro municipio, tanto a nivel local como a nivel regional. Los 80 pues en mi caso particular empecé a gustarme el equipo, el rojo pues de Cali, veía pues que muchas personas adultas de esa época pues lo seguían, familiares, amigos de mis padres y demás. Algunas veces nos empezaron ya a llevar al estadio pues muy pequeños, a Pereira principalmente, a jugar con el Deportivo Pereira, entonces nosotros acompañarlo, de ahí empezamos como pues a querer más el equipo, a tratar de seguir otras partes, pues muy joven empecé en menor de edad a viajar pues a diferentes partes, principalmente a Cali, ¿cierto? Que era la Casa del América. Viajábamos, en principio viajaba yo solo, ¿cierto? Después algunos amigos míos pues me empezaron a acompañar y empezamos a conocer todo este mundo de las barras, de todo el tema del folclore que tiene el barrismo, que es lo que pues más me apasiona a mí, desligando un poco el tema de la violencia pues que sabemos que siempre está y que pues nunca quisiéramos que pasara nada en el entorno de las barras, pero pues es algo que es a nivel, digamos que global. Bueno, las barras yo creo que ocupan un espacio muy importante en la sociedad, porque si bien acá es un espacio donde se albergan diferentes culturas, diferentes gustos, diferentes pensamientos, donde se albergan diferentes extractos sociales, de que acá Navarra no encuentra lo que en muchas partes no encuentra, que es la lealtad, la hermandad, la comprensión.
amor por Nacional nació hace muchos años. Tengo 28 años y el primer viaje fue cuando tenía 11 añitos, hace muchos años, fue contra el Deportes Quindío. Para mí Nacional significa muchas cosas, para mí Nacional es felicidad, para mí Nacional prácticamente aparte de mi hijo y mi mamá y mi familia lo es todo. Nacional es la vida. Es del verde, Apía es del verde, Apía es del verde, Apía es del verde. Para mí Nacional es la vida y yo siempre que voy al estadio lo voy a alentar desde el primer minuto hasta que se acabe, gane o pierda. ¿Aló? Juanchito, ¿cómo vamos, parcero? ¿Bien o qué? Bien, Cuchito, ¿y usted qué tal? Bien, bien. ¿Dónde anda, hombre? Escucho acá en la finca. Listo, perrito. Dale, pues, saliste el trapo que ya lo recojo, que vamos a ver jugar el grande. Ya nos vemos. De una, papá, de una. Bueno, todo bien, chao. El trapo de nuestra barra significa responsabilidad. Nosotros en la barra, al interior de la barra, se manejan unos códigos de respeto y de responsabilidad para con el trapo. Si nosotros descuidamos el trapo, la barra nos descuida a nosotros. Significa responsabilidad, significa identidad, significa un proceso, significa disciplina, y gracias a los diferentes chicos que están liderando el proceso aquí en Apía, nosotros somos una barra consolidada, somos una barra que éramos 5 lobos y ahorita somos una manada mucho más grande. Como les decía, aquí han resultado hinchas que no sabíamos ni que les gustaba el fútbol, y eso aquí nosotros sí tenemos cama para tanta gente. El trapo no lo veo como un simple trapo. Llevamos el nombre del pueblito, la gente ve trapo colgado allá. ¿A dónde queda Apía? Sí, quedan tal parte, vienen, turistean, conocen. Más que nosotros como barra tenemos muy poquito tiempo y hemos hecho mucho. Inculcarle los buenos valores a los niños, muchas cosas. El trapo significa amor, significa compromiso. Aunque se los confieso, infortunadamente no he podido volver al estadio, no porque no quiera, sino porque mis ocupaciones laborales así lo reflejan. Eso es la vida, por el trapo se deja la vida. Y usted, por decir para mí Nacional, eso es mi vida. Nacional es mi vida, toda la vida, y el trapo, usted tener el placer de llegar al estadio y que le pasen su trapo, la representación de un pueblo, es algo increíble. El trapo lo es todo, la verdad el trapo es la representación tuya, ¿sí me entiendes? Es el legado, es lo que a vos te marca dentro de una tribuna. El trapo es lo que identifica todo eso que uno hace, todos los sacrificios, todo el esfuerzo está plasmado en un trapo. Es la identidad del parche, es la identidad del combo, es la identidad del pueblo en este caso. Y le quisimos poner Apía Risaralda porque somos amantes al pueblo, o sea, queremos llevar el nombre del pueblo en todo su esplendor. Que la gente reconozca Apía y dónde es Apía, Risaralda, Apía, porque queda muchas veces entre la Apía, ve, ¿qué será eso? No, Risaralda. Cuando usted va a la cancha, que tiene su trapo allá, que
ahí está la energía de todas esas personas, ese amor, esa pasión, ahí se ve reflejado. Entonces el trapo es lo más importante que tiene una barra de fútbol. Para nosotros fue muy importante colocarle a Pía Risaralda y llevarlo por todo el mundo. Ese trapo ha estado hasta en Japón. Ese trapo ha sido muy viajero. El trapo es el nombre de toda la barra. Por ejemplo, Michiro, Apía, lo llevo tatuado en mi piel, lo llevo en mi corazón y doy la vida por el trapo. Es lo que lo hace existir a usted. Es lo más sagrado que tiene la barra. Los trapos lo son todo. Son el nombre, son el frente de una barra y siempre se ha dicho y siempre lo diremos, la vida por los trapos. Porque eso es lo que lo caracteriza a uno y se da a conocer. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, nosotros vamos y pues, a Pía, obviamente por el trapo y todo eso, y todos los kilómetros y todo lo que ha vivido. Desde que se fundó, todo lo que ha construido. Los trapos ante todo son los más representativos de la barra y es algo que se defiende a muerte. En el oscuro rincón del arte encontramos las voces olvidadas pero poderosas de dos obras maestras de Artemisa Gentileschi, en Susana y los viejos, pintado en 1610. Somos testigos del repugnante abuso del poder masculino. Artemisa Gentileschi representa a Susana, una mujer piadosa siendo acosada por dos ancianos. La pintura capta el momento en que Susana se niega a ceder ante su acoso, mostrando su determinación y resistencia ante la injusticia. La expresión de Susana refleja su indignación y valentía, mientras los viejos hombres la rodean, simbolizando la opresión y la misoginia que las mujeres enfrentaban en esa época. Es este un recordatorio de cómo el machismo puede hundirse en las profundidades más oscuras de la humanidad. Sin embargo, en Judith decapitando a Holofernes, vemos a una respuesta valiente y vengativa ante la violencia infligida a la propia Gentileschi. Ella pinta a Judith, una heroína bíblica, decapitando al general asirio Holofernes. La escena es intensa y brutal, con Judith y su criada Abra sosteniendo con fuerza a Holofernes mientras lo decapitan. Esta obra trasciende la época, mostrando la inquebrantable determinación de las mujeres por superar las cadenas del pensamiento machista. Nos recuerdan que la lucha por la igualdad persiste y las mujeres continúan desafiando los límites impuestos, negándose a ser silenciadas. Sus historias nos guían en este viaje, sirviendo como faros de esperanza y resistencia en la oscuridad de la desigualdad. Dale, 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 rojo, dale, dale, rojo, él le da y no. Yo quiero ir con él a la cancha, claro, pero pues no me gustaría que él estuviera como era yo. O sea, que si se va a ir tenga su pasaje, tenga para comer, tenga para devolverse a la casa y al otro día llegue centradito en sus cosas.
En cambio yo no, yo era todo el tiempo América, 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 y llegaba, era conseguir para el otro viaje y así me la pasaba y no, nunca conseguí nada, hasta me iba con los tenis rotos. De resto yo no, acá sí me iba, me arrancaba cuando no tenía plata para el pasaje, arrancaba de aquí para abajo, yo algo me tiene que llevar. Y verdad, algo me llevaba, un camión, cualquier cosa, arrancaba. Y gracias a Dios nunca me pasó nada, nunca se pasaron conmigo, nada. No, a mí la verdad que el fútbol no es para las mujeres, no, mire, en estos momentos América Femenino saca más la cara por el club, ha sacado más la cara por el club que el mismo América masculino. Entonces, para mí es como los colores no tienen, o sea, que un niño se puede colocar una camiseta rosada, se la puede colocar, que una mujer se puede colocar una camiseta de fútbol, se la puede colocar, porque no tienen, o sea, los colores y el fútbol no tienen preferencia. Para una mujer estar en una barra, pues inicialmente, y yo sé que a muchas mujeres les pasa de que cuando van a ingresar a una barra o les gusta como todo ese tema, les da muchísimo miedo, pues por el hecho de que desde hace mucho tiempo teníamos como esa idea de que el fútbol era únicamente para hombres, de que las mujeres no podían estar como en una barra. Me identifico con el Pereira en sí porque es un equipo luchador, es un equipo que viene de abajo, con pocas oportunidades, es un equipo que se la ha guerreado, que el que está ahí es por elección, por mucho amor, por nada más, porque nadie daba un peso por el Pereira. Entonces que día a día vaya creciendo, que gane hinchada, que gane oportunidades, que a veces no le vaya tan bien, pero que uno siga ahí constante, eso me representa. La mujer nos ha tocado duro, nos ha tocado ir día tras día, ir ganando cancha, ir ganando espacio, demostrar que tenemos muchas capacidades y que somos capaces de todo, de criar a nuestras hijas solas, como mi caso, yo soy madre soltera, soy capaz de tener mi empresa, genero empleo, cuido de mi casa. Entonces uno va ganando espacios y va empoderándose y va sintiendo que pues nada le queda grande, que hay que ser disciplinado, que hay que tener mucha constancia, que hay que hacer las cosas bien y ser inteligente, y cada día lo demostramos más. Más que todo porque decían que las barras eran violentas, que había mucha guerra, que las mujeres no entendíamos el fútbol, y pues realmente no es así. Cuando yo inicié pues en la barra, inicié como con ese susto, pero cuando empecé pues me di cuenta que era completamente diferente a lo que todo el mundo decía. Nosotros acá como barra tenemos muchos proyectos sociales, no es únicamente ir al estadio y mostrar como esa pasión por el equipo, sino que también lo mostramos acá a través de todos los proyectos sociales que tenemos. El valor de la mujer en la barra es igualdad, es respeto, es equidad, es estar de tú a tú en todos los campos, como tiene que ser. Entonces llegar y hacer parte de eso, pues nos da cierta representación a nosotros, a las mujeres, que ha sido minimizado de alguna manera, pero que ha ido cogiendo fuerza, y como siempre la mujer, que es capaz de todo. Que luche por los sueños, sin importar si que haga lo que él quiera, esté o no esté yo de acuerdo, porque es que la esencia de uno es uno mismo, o sea, hacer lo que uno quiere, lo que a uno le nace. A Bianquita, ¿qué no le he dicho? Todo se lo he dicho. Le digo que pues es el motor de mi vida, es lo más sagrado, es un reto tener una hija tan inteligente, tan capaz. Y trato de decirle todos los días que es capaz de hacer todo, absolutamente todo lo que ella quiera. Que tiene unas grandes capacidades, que tiene una mamá que la adora y que siempre va a estar ahí para ella, para todo lo que necesite. Que si él se va a tropezar, que se levante, porque pues de eso se trata la vida, y que sea lo que él quiere hacer, es que no importar lo que le digan los demás, porque es él es el que lo va a vivir, él es el que lo va a vivir, él es él. Que por más que sienta miedo, no duden que yo siempre la voy a apoyar, como todo, en lo bueno, en lo malo, en los errores, en el aprendizaje, y que juntas estamos aprendiendo a ser mamá, a ser hija y a llevar este reto.
Yo desde el momento en que me doy cuenta de la pérdida de Tobal, pues lo veo más desde que se va la persona con la que compartí mi vida familiar, mi vida cotidiana, mi vida de la barra, de que era como llegar ya todos los días al trabajo y no sentir la presencia de él, de no conversar qué íbamos a hacer como familia, de que cada partido que pudiera llegar ya no íbamos a estar juntos, de que... La verdad es un referente, un caballero en todo el sentido de la palabra, ya hablándolo como persona, y un gran líder, porque pues siempre se escuchan comentarios de los hinchas y los allegados a ellos de que era un líder muy bueno, muy carismático, muy de los grandes. Lo recordamos todos como una persona muy alegre, una persona feliz, una persona de servicio a la gente, una persona que amaba a Nacional. Entonces yo creo que muchos, no sé si todos nos identificamos con él, y es el amor y el sentido de pertenencia, digamos en el caso de él, por el tema de algo que a él le gustaba, que se hacía matar por Nacional. Yo creo que es un legado, es un referente, es una persona que merece mucho respeto, que es de admirar por la pasión que tuvo, la pasión que tuvo por Nacional, lo que llegó a hacer por Nacional y el legado que dejó en el pueblo. Era una persona muy tranquila, una persona que entendió todo de cómo funcionaba la vida. Él sí lo entendió todo y entendió a la perfección cómo funcionaba el tema de ser un barra brava. Que el barra brava no es el que mata, no es el que roba, no es el delincuente, no. El barra brava es el que apasiona, el que va y alienta, el que sigue al equipo, el que es amigo de todo el mundo y el que no ve fronteras o no ve colores diferentes. Es alguien que nos dejó muchas enseñanzas, de que nos dejó muchos aprendizajes y que al igual que nosotros amó el fútbol. Para mí Cristóbal fue una gran persona, un ser humano maravilloso, de una humildad inexplicable, esa persona que le servía y le sirvió durante muchísimos años al pueblo, le sirvió mucho a las personas, a la comunidad. A ver, nosotros teníamos un código. Si él me mira o yo lo miraba, nosotros decíamos Aulio. Con respeto, él tiene un tío que se llama Aulio, ¿cierto? Que adolece de una patología. Y entonces nosotros dos, cuando estábamos más aceleraditos el uno que el otro, entonces nosotros nos gritábamos ¡Aulio! Y ese era nuestro saludo. Entonces yo a él lo bauticé Aulerman. Y de hecho todavía lo tengo en mi celular, el Aulerman. Entonces recuerdo mucho que nosotros siempre donde nos ve, independiente de donde estuviéramos, o sea, yo creo que si estábamos en misa nos La Mónica, aquí a mi amigo Aulio, el dueño de la panadería, ¿cierto? Ya tú sabes, el tuyo, aquella discusión semántica. Pasamos a la final, hermana. Digo, ¿qué tienes para decir? Hay que ganar. Hay que ganar porque faltan 2 partidos. Y hay que ganarle. ¿Pero dónde estamos? Hay que ganarle al Medellín. ¿Y dónde estamos? En la final, hijo de puta. Vamos, mi depo. Mándeme. A ganarle al Medellín. Yo de Cristóbal recuerdo obviamente una persona calma, centrada en lo que quería, obviamente una persona que pensaba en el turismo, que pensaba en que Apia se reconociera a nivel nacional e internacional con todas las actividades que se dan pues acá. Y espero obviamente que ese legado que él dejó en cuanto a sus grupos, en cuanto a la gente, porque pues creo que Cristóbal no deja un legado solamente para su familia y su entorno de amigos, sino pues para el pueblo en general,
se pueda pernotar en el tiempo, que todas las personas entiendan pues, que fue una persona que tenía unos pensamientos hacia un futuro apiano. Fue una persona que le colaboró mucho a muchos jóvenes del pueblo, porque en el negocio de ellos me tocó observar que más de un joven y una joven trabajó ahí. Usted sabe que dar trabajo a los jóvenes es emprender, ¿sí pilla? Ojalá muchas personas pensaran como él, que producen, o sea, tienen su negocio y les da la oportunidad a varios. Usted trabajó un tiempo, venga, usted trabaje otro tiempo. Quizás a mí me faltó decirle a él que me gustaría ser tan buen hermano, tan buen hijo, tan buen compañero de vida como él lo demostró durante su travesía por este terreno. A Cristóbal, a mi amigo, a mi gran amigo, a nuestro papá, por decirlo así, donde quiera que esté, sin palabras, en el corazón siempre. Cristóbal era un hermano, Cristóbal era un hermano de vida, de experiencias, de viajes. De hecho, él fue uno de los que siempre estuvo ahí apoyándonos, de que siempre nos decía como que nos daba como ese valor que nosotras como mujeres merecíamos en la barra. Siempre nos apoyó muchísimo, fue una gran persona, en los partidos nos cuidaba, nos respetó muchísimo y realmente nos hace demasiada falta en la barra. Siempre en el corazón. Muchas gracias por todos esos momentos, como le digo, agradecido la vida porque me dio la oportunidad de conocer personas como él y que fuera mi hermano de barra, mi hermano que me regaló el fútbol, mi hermano que me regaló Nacional. Entonces, donde quiera que esté él, siempre lo vamos a llevar en el corazón y su legado va a ser eterno. Y yo creo que la mejor manera de honrarlo es tratar de imitarlo, tratar de ser como él. No, todo vital, lo extraño mucho, me hace mucha falta hablar con usted, los consejos que siempre me dabas. Gracias por ese carisma que usted dejó, el sentido de pertenencia que usted tenía por el pueblito, por todo. Muchas gracias por todo. En mi vida significa mucho porque personas como Cristóbal, que siempre estuvieron alentándome en los momentos difíciles, nunca me abandonó, siempre con sus buenas palabras, su buena energía, siempre con Nacional en las buenas y en las malas. Y no, sin palabras para Cristóbal, lo respeto mucho porque todavía él debe estar por ahí vivo dando vueltas y lo respeto, él sabe que es la buena. Lastimosamente no está, pero siempre está en nuestros corazones y siempre vamos a cantar el nombre de él a todo pulmón en todas las canchas que lleguemos, siempre toda la vida. Y alguien que visitaba mi negocio y me admiraba, que pocas personas hacen eso, me admiraba y reconocía mi proceso. Y siempre me decía como que, claro, que iba a ser capaz de más. Y que todos los días veía cómo crecíamos, Bianca y yo, con el negocio. Y siento que era una gran persona. Primero que todo es darle gracias a la vida, a mis padres, por haberme regalado como hermano un ser tan maravilloso como Tobal, de decirle a él que gracias por haberme cuidado en todos los momentos de la vida, en mi familia, en el trabajo, en la barra, en lo que cotidianamente hacíamos, de haberme enseñado de su valentía, de su fuerza, de su amor por la vida, de querer luchar día a día contra algo
y de no rendirse jamás. La verdad es que solamente tengo palabras de agradecimiento con él, de que a pesar de amar inmensamente a mi mamá y a mis hermanos, sé que nosotros solamente éramos los únicos que compartíamos algunas cosas, y entonces es el vacío en todos estos espacios. Solamente decir gracias, gracias vida, gracias padres y gracias infinitas por ese ser tan maravilloso que me regalaron. Es que esta vida no es fácil, se construye paso a paso. Cuántas veces rechazado, siendo solo un por si acaso. Lleno de mil emociones, llorando por los fracasos. Pienso mientras sonrío, dónde me llevan mis pasos. Obsoleto para el amor, siempre ando temeroso. Leal para con los míos, puto con los maliciosos. No me atrevo a ser falso, desleal, mentiroso. No tengo muchos amigos, con poquitos me la gozo. Donde voy siempre estoy roto, la ansiedad me acompaña. Siempre con mal de amores, recordando las que engañan. No puedo superar esos males del pasado. Lo digo en todos los temas y entiendo si están cansados. Una misma descripción con palabras diferentes. Soñando con ser grande como aquellos referentes. Conocemos el amor, la guerra de las calles. También sé de las esquinas, aunque no hable de detalles. Solo vemos cómo se nos pasa el tiempo. No hay opción más que vivir el momento. Los recuerdos ya se los llevó el viento. Ya la espera es para el final del cuento. Solo vemos cómo se nos pasa el tiempo. No hay opción más que vivir el momento. Los recuerdos ya se los llevó el viento. Ya la espera es para el final del cuento. Las pastillas tranquilizan pero me opacan la mente. Parece esa es mi suerte. No me voy a detener, pues con esto soñé siempre, hasta el día de mi muerte. Las pastillas tranquilizan pero me opacan la mente. Parece esa es mi suerte.